bailando en el festival como santiagueño. Costumbre del pago es hacerlo sin miedo. La moza más linda, ansiosa me espera. Atajate que voy, mi amor, con ganas de mudanciar y en el corazón repicar, el alma y enamorar. Se van arrimando otros bailarines. El gato del festival, Daniel Toro, junto a algunos otros artistas también. Lo estamos escuchando al queridísimo Daniel Toro. Hemos conversado con él aquí en el programa en alguna ocasión, no hace mucho. Lo que pasa es que ya perdí la noción si fue este año, si fue el año pasado. En realidad, como a muchos me parece, los últimos 2-3 años forman parte de un único bloque de tiempo. Y así todo, ¿no? Parece que hemos perdido la noción del tiempo, que han pasado tantísimas cosas y que cuesta mucho decir si esto pasó realmente en 2022, 2021 o 2020. Como que la pandemia armó un único bloque y ya uno denomina, bueno, fue en pandemia. Afortunadamente ya hemos salido de esa situación, aunque por supuesto para mucha gente hay que seguir cuidándose. Pero más allá de la música, que tanto nos gusta escuchar y que tanto nos gusta compartir aquí en la mañana de Radio 10 en Palabra de Campo, es momento de hablar de la actualidad política, de la economía y de muchas cosas que van dejando la semana y de las que se vienen, que van a ocurrir prontamente. Tengo muchos temas para charlar con nuestro compañero analista político Sebastián Dumont. Hola Seba, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Dani? Buen día, un saludo para todos. Bien. Buen sábado. ¿Sabés qué, Seba? Mira, estaba esperando charlar con vos, porque antes de meternos en los temas que habitualmente hablamos y sobre lo que se viene con algunas miradas que hay dentro de la provincia de Buenos Aires, porque estuve también leyendo tu artículo semanal publicado, en este caso en Urgente 24, vos sabés que tuve la oportunidad de hablar con mucha gente, estuve en una expo, después le vamos a contar un poco más detalles, pero hablé con toda la gente, tengo esta sensación, con toda la gente con la que me cruzo me doy cuenta que la gente está hiper agobiada. Lo vemos en la tele que se dice todo el tiempo, pero la gente está agobiada y a mí lo que no me queda en claro es por qué está agobiada. Y me parece, tratando de sacar una conclusión, es porque en realidad los políticos hacen mal su trabajo. Es una muy humilde conclusión a la que he llegado, porque me he encontrado con muchos casos, por ejemplo, de gente que me cuenta que no hay manera de conseguir personal para trabajar. No hay manera. Y en distintas actividades lo digo, no solamente las vinculadas al sector productivo. Bueno, sí, es una triste realidad, ¿no? Es decir, por un lado, se ha instalado la cultura del subsidio estatal, que en algunos casos, probablemente muchos, sean de necesidad urgente, pero la urgencia se ha convertido en permanencia y la permanencia ha ido horadando la cultura del trabajo en la Argentina. Y entonces se ha caído la preparación, se ha caído en muchos sectores la posibilidad de mejorarse, de perfeccionarse, de estudiar, de prepararse, y esto ha sido reemplazado por una lógica bastante triste, por no decir muy triste, que es el cálculo sobre si me conviene trabajar o me conviene ser subsidiado por el Estado en cuanto a lo que me ingresa por un lado y lo que me ingresa por el otro. Y en muchos casos los ingresos son o similares o incluso son más altos cuando una persona o una familia es subsidiada por el Estado y entonces decide quedarse en esa posición y no afrontar lo que significa un trabajo con todas sus características, ¿no? Con la característica de levantarse a un determinado horario, de cumplir un horario, de cumplir reglas, de estar atentos a normas. Bueno, hay una serie de elementos que no solo pasa por el salario, e implica trabajar, así sea en un trabajo formal, como la verdad mereceríamos todos, pero también lo es en un trabajo informal, que tiene sus normas, sus reglas, es decir, y eso no están muchos hoy dispuestos a cumplirlas en función de que observan, sienten que sus ingresos pueden llegar por otro lado sin tener que esforzarse de esa manera, ¿no? Tal cual. Por supuesto que la generalización es algo tirana, porque seguramente hay muchos de nuestros oyentes
quizás reciban algún plan social o algún subsidio del Estado y sea para ellos efectivamente necesario. Pero también hay muchos otros, y esto uno lo ha constatado, digamos, en el andar diario, que hacen este cálculo, ¿no? Es decir, bueno, me pasó hace poco, vos recién hablaba de tu experiencia en una expo, a mí me pasó hace muy poco que una persona que tiene un pequeño comercio en el Gran Claro. Buenos Aires, Claro. que paga alquiler, que la mercadería le aumenta permanentemente, que tiene que pagar un ayudante porque no puede estar 22 horas, 23 horas, 20 horas en su comercio para que algo le rinda. Claro. Y dice, bueno, la verdad es que mi vecina, con este plan, con el plan aquel, con la asignación y con demás, está más o menos obteniendo lo mismo que a mí me lleva trabajar casi 18 horas por día y con todo lo que eso implica, Claro. y la responsabilidad que eso implica. Y Claro. entonces dudaba si no cerrar su negocio para ver si puede ir loco. hacia el otro lado. Que te Entonces sentís digo, un tonto. y te sentís un tonto. Sí. En muchos casos te sentís un tonto, pero también es verdad que todavía hay una resistencia de muchos argentinos a no salirse de la dignidad del trabajo, ¿no? Mira, ahí me meto en el artículo que vos escribiste, Seba, donde mencionás algunas miradas de izquierda y de derecha, porque indudablemente lo que termina pasando es que se asocia esta parte, digamos, del socialismo con la, entre muchas comillas, izquierda, y después tenés otra parte de la población que claramente, como no comparte esa mirada, se la identifica con derecha. Me meto en tu artículo y agrego una tercera mirada, que es que debe haber mucha gente, también en la Argentina, que no suscribe las barbaridades que ha hecho la derecha, que no suscribe las barbaridades del plan Platita, pero que quiere una Argentina mejor. Bueno, yo te diría que deben ser la mayoría, pero la menos ruidosa, este es el gran tema, Claro. ¿no? Es decir, entonces, cuando vos ves en los extremos, quizás sean más ruidosos y se hagan notar más, lo que Claro. no quiere decir que sean mayoría. Hay una mayoría probablemente silenciosa que lo único que busca es tener ciertas normas de convivencia, entre comillas, normales, sin estridencias, sin grandes títulos ni marquesinas, pero vivir como corresponde en cuanto a que el fruto de tu trabajo te rinda para poder, obviamente, alimentarte, vestirte, poder disfrutar en algún momento de la semana un esparcimiento y una vez por año las vacaciones. Claro. Es decir, no mucho más que eso, que hoy lamentablemente en nuestro país parece muchísimo. Claro. Y en otros tiempos de la Argentina era lo lógico, lo habitual para un importantísimo sector de nuestro país. Por eso, cuando a veces se discute si el peronismo está vigente o no, bueno, en la concepción original del peronismo, y está muy cercano a esto, es decir, el ascenso social tiene esa característica. El peronismo no es que buscaba hacer millonarios a pocos dirigentes en contraposición a una mayoría pobre. Bueno, me parece que ese es el gran interrogante, Claro. sobre si el peronismo está o no vigente, ¿no? Claro. Si el peronismo sirvió para que un grupo de dirigentes políticos se haga millonario a costa de un pueblo empobrecido cada vez más, bueno, eso no tiene nada que ver con lo que pregonaba el propio Claro. peronismo. Hacer cada vez más grande el músculo de la clase media, darle oportunidades a quien comenzaba con una familia, de poder acceder en algún momento lógico a comprarse una casa, bueno, eso, sentir que había una oportunidad trabajando y de progreso que hoy es muy difícil de sostener como idea. Bueno, fíjate vos que el peronismo o el justicialismo ha utilizado en su historia como sus lugares de reunión las unidades básicas. ¿Y sabes en qué están originadas las unidades básicas? En la familia. Es decir, el peronismo siempre sostuvo que la unidad básica central era justamente la familia. Claro. Ahí se producía, digamos, esa primera agrupación fortísima de lazos indestructibles. Y a partir de ahí, digamos, la posibilidad o la idea del ascenso social, aquí el famoso mi hijo el doctor, es decir, los Claro. hijos de los laburantes Claro. quizás no pudieron acceder a la universidad y pudieron formarse en una carrera universitaria o terciaria, sí le dieron con su trabajo la posibilidad de que sus hijos lo logren, ¿no? Claro. Y eso es el verdadero ascenso social Exacto. de la familia. Exacto. Hoy, lamentablemente, estamos viendo un proceso donde todo esto está en discusión y donde, lamentablemente, hay muchos jóvenes que no tienen el ejemplo de sus propios familiares
familiares de haberlos visto esforzarse, trabajar. No. Bueno, estamos viviendo un cambio muy muy profundo en eso, ¿no? Y es un gran desafío para los que son responsables y quieren ser responsables de conducir los destinos del Y sí, Estado, ¿no? sí, totalmente, porque cada vez, a ver, no sé, veía a unas chiquitas entrando a Gran Hermano diciendo que su gran ejemplo era que Wanda Nara era todo lo que estaba bien. Digo, difícilmente tengan en mente evolucionar y progresar estudiando, teniendo una carrera universitaria quizá, si piensan de esa manera. Y hay mucho de eso. Es que hay un gran tema que es cómo visualizan hoy, sin ser sociólogos ni tener a mano encuestas que trabajan con esos tópicos, pero con solo escuchar a los adolescentes. Tengo hijos adolescentes y esta idea de que la única manera de progresar es o ingresando en la función pública, en cualquier nivel de la función pública, Claro. o ser futbolista y ganar, digamos, y bueno, lamentablemente hay quienes también observan que la única forma de crecer económicamente es a través de alguna actividad por fuera de la ley, ¿no? Claro. Entonces digo, esto me parece sí preocupante porque observan que el que trabaja por los carriles correctos llega con la lengua a fin de mes cuando llega. Y aquel que tiene otras ocupaciones, en gran parte vinculadas a ocupar algún cargo estatal o algún cargo dirigencial, observan que su situación termina siendo mucho más holgada. Está difícil la Argentina, Seba, Está difícil. Al margen de esto veía, mencionando obviamente el tópico de nuestro programa, programa, un informe muy preocupante a propósito de lo que puede ser un verano con una sequía trascendente en la Argentina y que podrían caer muy fuertes las exportaciones, sobre todo de maíz, ¿no? Sí, feroz. Y que eso, digamos, podría impactar en el tipo de cambio durante el verano. No sé si se está hablando mucho de eso a nivel dirigencial. Feroz. No se habla porque poner ese tema sobre la mesa sería para muchos dentro del oficialismo una locura. Estarían adelantando en la discusión diaria un problema que claramente va a llegar y va a llegar en el primer semestre del año que viene. Pero sí, vamos a tener un problema muy grande. Míratelo, sin ir a lo que sería la mirada país, lo ponemos en términos de un productor. Un productor habitualmente tiene un ingreso de dinero hacia diciembre con la cosecha de trigo que empezó a sembrar en mayo y que levantó ahora que levantaría a fin de año. Ese ingreso el productor no lo va a tener porque la cosecha de trigo se perdió prácticamente. El próximo salto que tiene el productor en ingreso de plata, caja, digamos, es cerca del mes de marzo, abril, cuando entra el maíz temprano que le dicen, el maíz que se sembró en septiembre, que tampoco se pudo sembrar por la sequía. O sea que el productor tampoco va a tener ingreso en el primer trimestre del año que viene. ¿A dónde tiene que esperar a recurrir? A mayo, junio, que va a tener la soja, exactamente. Bueno, lo mismo que le pasa al productor, le va a pasar al Estado. Claro. Bueno, va a haber evidentemente un ingreso muy muy reducido de divisas, de dólares. Y sí, ¿no? Gustavo Idígoras, el presidente de Ciara, de la industria exportadora, dijo, si tienen que comprar celulares... Ahí está. Eso fue lo que... Cómprenlos antes de fin de año. O sea, eso fue lo que leí. Y acaban de entrar... Me quedé muy preocupado. Pero Seba, acaban de entrar 8.000 palos verdes. Sí. Y te dice que vayas y veas si puedes comprar celulares. Bueno, ahora hay plan ahora 30, así que aprovechen. Qué difícil, por eso vuelvo a lo que te dije recién. Qué difícil que está, y agrego, y que va a estar la Argentina. Abrazo grande. Un abrazo, Seba. Que sigas muy bien. Buen fin de semana. Igualmente, Sebastián Dumont, nuestro analista político, aquí en Palabra de Campo. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.